Eh, bueno, pues yo, mi interés por el tema de Thomas Munzer, bueno, fue, bueno, yo estudié algo de alemán también, estuve, pues bueno, siempre estuve interesado también por las espiritualidades, por las religiones, digamos, que se desarrollaron en Europa un poco anterior a la llegada del cristianismo y sobre todo en la parte occidental de Europa. Y bueno, pues empezando por, claro, pues, como gallegos, como atlánticos, por todo lo que es la mitología y el mundo céltico y, claro, y también, bueno, pues otras espiritualidades importantes. Supongo que Fermincho después podrá hablar algo con mayor detalle, mi compañero, digamos, de la vieja Europa, que por lo menos en nuestro caso intentamos ser la Europa decolonial, descolonizada, en el caso de, bueno, de los vascos, por los compañeros vascos, bueno, pues porque son el pueblo abuelo, como dice mi amigo Fermincho, el pueblo preindoeuropeo, pueblo de la Amalur, la madre tierra, que digamos que es un poco el remanente de todos los pueblos probablemente que existirían antes de la gran ola indoeuropea. Y yo, bueno, nosotros como gallegos, pues ya somos, ustedes en Argentina, pues ya nos llaman a todos los peninsulares casi los gallegos. Bueno, puedo decir que usted, bueno, eso ya es cosas que ponen ustedes, ¿no? Claro, bueno, es normal porque la mayoría de la población pues fuimos de esta zona sobre todo, pero bueno, de nuestro país, que es uno de los países más antiguos también de Europa occidental, pero bueno, digamos que a la inversa no es así. Puede que allí todos los españoles sean gallegos, pero aquí desde luego los gallegos no fuimos, no somos y nunca seremos españoles. Digamos que tenemos con ustedes, pues, de una manera u otra, que compartimos 500 años también de sumisión. Los reyes católicos, aquí hubo una revuelta, también campesina, 50 años aproximadamente antes de la de Tomás Munza, de la revuelta de los campesinos, que fue la revuelta de los irmandiños gallegos, la gran hermandad de gallega, la gran hermandad, donde si el Reino de Galicia en aquel momento tenía sobre medio millón de habitantes, que se sabe de demografía histórica, aproximadamente de ese medio millón, 100.000 campesinos gallegos tomaron las armas y derrotaron a los ejércitos feudales durante 3 años, ejercieron un gobierno administrado de abajo hacia arriba que tenía como símbolos una saeta que era y una vara que era, y la cruz de Santiago y que sirvió un poco como símbolo también profético de rebelión contra los señores, los mismos príncipes inicuos, criminales que denunció Munza en su famoso sermón delante suyo precisamente y que denuncia después, tal día como hoy, hace 500 años, en un monte situado al norte de lo que sería el land de Turingia, en el centro mismo de Alemania, en su corazón verde, y donde también con la visión del arco iris, precisamente en su profecía, lo que le dice a los campesinos que están reunidos, de todas las mesnadas, de todos los pueblos, todos los habitantes, no solo campesinos mayoritariamente, pobres, desposeídos, también artesanos de las ciudades del centro de Alemania, pobres, mendigos, una especie de semiproletariado que había ya en algunas pequeñas minas que se organizaban por esa zona. Digamos, todos los que tenían que resistir y rebelarse contra el dominio de todos los grandes príncipes y nobles de lo que sería el Reich, del Imperio Alemán, bueno, Deutsches Heiliges Römisches Reich, del Sagrado Imperio Romano Germánico, que creo que básicamente mutatis mutandis es lo que daría, en el fondo ese sí que fue el segundo Reich, en mi punto de vista. Es decir, primer Reich es de Carlomagno, el intento de hacer la síntesis entre el Imperio Romano tardío, decadente, que usurpa a la palabra de Cristo
que masacra a todos los disidentes religiosos que ya hay a la caída final del Imperio Romano, y se alía pues con la variante arriana, con la variante en el fondo, con el primer luteranismo no que se empezará a hacer proto-luteranismo, con el primer, digamos, intento de hacer una iglesia católica privatizada, dirigida básicamente solo para la exaltación de una raza o de un pueblo, en este caso, y que malinterpreta, yo creo, parte de lo que era varios de los debates teológicos que había en la antigüedad tardía, y que, bueno, que sirve básicamente como forma de establecer una primera jerarquía racial. Sabemos, por ejemplo, cuando son las caídas todos los reinos que se crean a la caída del Imperio Romano en Occidente, los pueblos germánicos van a prohibir los matrimonios, los reinos germánicos van a prohibir en buena parte los matrimonios mixtos, y con la población local, y uno de los motivos va a ser básicamente el propio Teodosio en Roma, va a ser precisamente el uso de la fe arriana como una forma de exclusivismo racial, étnico, de una casta militar. Bueno, de eso después, bueno, cuando se convierte en el catolicismo, ya será un catolicismo romano, más romano que católico, vuelve a ser otra usurpación del evangelio, de su mensaje universalista y catolicón, en el sentido griego, su mensaje internacionalista, podríamos decir así, es un mensaje de llegar un poco para servir como praxis a la tanto liberadora como intentar unir a toda la humanidad para llevarla a la camino de la salvación, sobre todo teniendo en básico la idea básica de los últimos serán los primeros, que es lo que es el cristianismo, digamos, desde mi punto de vista primitivo, se convierte eso básicamente en un arma del poder, que es lo que han explicado mucho mejor incluso que yo seguramente todos nuestros precedentes, la profesora Katia Colmenares, el doctor Grossfogel y el sheikh Abdul Karim Paz. Bien, pues prácticamente podemos decir que desde hace 1500 años por lo menos en la vieja Europa se libra una guerra que sigue aún hoy, que es la guerra, y que, por desgracia, el resto de los pueblos del mundo, desde los últimos 500 años especialmente, pues ha tenido que padecer a mayores por la expansión colonial e imperial de que ha salido aquí con el capitalismo occidental, que nació precisamente de esa usurpación, de esa colonización legal, elitista, y esa confiscación del cristianismo, aliado con el derecho romano de propiedad y con el principio germánico de dominación exclusivista, todas esas cosas es lo que han creado sobre los cadáveres de otras civilizaciones y otras etnias que sabían que existen aquí en Europa occidental, básicamente sobre los pueblos celtas, sobre el pueblo vasco y sobre algunos otros pueblos más que existen ahí, también ha sido responsable de la colonización, de las atrocidades que se han llevado pues, contra todos los pueblos de Eurasia cercanos, han sido responsables de un gran epistemicidio, de una gran destrucción cultural y de saberes tradicionales, han sido responsables de la industrialización brutal y despiadada que ha transformado las sociedades europeas básicamente en sociedades maquinistas y en sociedades nihilistas, y ha creado, encima, ha extendido toda esa mentalidad por el resto de los pueblos del mundo y ha extendido sus tentáculos de dominación y ha destruido buena parte de sus estructuras propias, de sus armonías propias, de sus espiritualidades propias. Y bueno, digamos que en Frankenhausen lo que vemos básicamente, en mi punto de vista, es, digamos, cuando es igual que en el siglo V, el Imperio Romano de Occidente cae y ya en medio de un periodo de revueltas,
y de crisis teológicas y de crisis sociales es la destrucción del modo de producción feudal y su paso a lo que sería después lo que se llama el feudalismo, pero con un intervalo bastante grande que permitió a los oprimidos, en este caso a los esclavos, en muchas zonas de villas romanas, tardorromanas, o de ciudades en decadencia, poder huir al campo, poder aliarse con los pueblos, pues eso, que estaban aún fuera del dominio señorial, el dominio esclavista romano, como es pues parte de la parte más pirenaica del pueblo vasco, o parte de la parte más periférica, digamos, de los pueblos celtas, Irlanda, parte de Escocia, algunas zonas del país de Gales, parte de la Bretaña armoricana y otras zonas más, lo que sea Aquitania, todo aquí, lo que sería toda la montaña cantábrica o pirenaico-cantábrica, que aquí hasta el Atlántico, porque es un poco aquí también parte de la cultura tradicional gallega, permitió que los oprimidos en aquel momento, pues en la ruina del imperio romano, tuvieran durante un cierto tiempo la posibilidad, de lo que se llamó el método de los vagaudas, entre otras cosas, en África, en lo que sería el norte de África, en lo que sería hoy el mundo, o todo el mundo bereber, unas revueltas también que terminaron, pues en buena parte, con el dominio de los terratenientes romanos en los sitios, y unas veces en alianza con los pueblos mal llamados bárbaros y otras veces en contraposición a ellos, pero también aprovechando la destrucción del dominio imperial urbano, imperial, el derecho de propiedad romano, etcétera, pues una reemergencia de un mundo comunal que lo que le llamó después la historiografía moderna del siglo XVI, la Edad Oscura, quizás para los pueblos de Europa en buena parte fue la Edad de la Libertad, de la posible libertad durante un tiempo, durante quizás 2 siglos, hasta que se empieza a consolidar y hasta que en el centro de ese mundo romano-germánico, todo lo que es el norte de Francia, lo que es la Suiza actual, el norte de Italia y la parte renana de Germania, toda la zona donde más o menos habían estado las guarniciones, el limes, y donde se había desarrollado, bueno, pues todo, digamos, donde había quedado más la estructura del sistema de dominación, sus raíces y sus capacidades, pues ahí es donde se vuelve a crear otra vez, a reemerger el imperio del mal. Porque al fin y al cabo, en Occidente los que hemos básicamente creado y perfeccionado la maquinaria del mal, de la dominación estatal, de la esclavización total, espiritual y también económica, social, política de la humanidad, y hemos creado de una manera u otra pues 2 cosas que son una herencia de Roma, que es el culto imperial, y otra es también toda esta estructura absolutista caudillista de pillaje, esa mentalidad de mercenario, de busca de la fortuna, que es un poco lo que aportaron pues parte de esa mentalidad oscura, germánica, enraizada pues con esta otra ya que era de los romanos. Poco los dos, de una manera u otra, el culto a la loba y el culto al lobo, también tanto de los germanos como de los romanos, nos da también una idea ya de la idea de establecer una religión de poder, de dominio y depredadora, a pesar de los pobres de los lobos, que muchas veces, pues bueno, yo soy de zonas rurales y normalmente, como decía el dicho latino, homo minis lupus, bueno, en este caso yo creo que es más lobo el hombre que el lobo, pero bueno, volviendo al tema, que a lo mejor me explico un poco mal. El asunto es que toda esa estructura, con Carlomagno, ya llega al pleno feudalismo, y después con el desarrollo de todas las órdenes medievales, sobre todo alrededor de Cluny, y con la destrucción de los cátaros y la represión de otras revueltas y otros modos de ver la vida en el propio cristianismo de abajo popular, pues van creando las bases junto con el inicial mercantilismo que se desarrolla en los burgos, en las ciudades burguesas, y junto con la mentalidad de cruzada,
empieza a crear todas las bases para después la expansión alemana contra los pueblos que aún, como parte de los bálticos, fueron también víctimas de cruzadas, o como los pueblos eslavos, el Dragna Hosten, la marcha hacia el este, que de una manera a otra sigue aún vigente ahora en las estructuras mentales de ese país o de esa mentalidad. Y yo he estado por ahí un poco por Alemania precisamente para entenderlos un poco. Y esa mentalidad sigue ahí. Y bueno, y eso es lo que crea al final el Segundo Reich, no el histórico, que fue, ya de acuerdo, el que fue lo que hubo entre la unificación de 1870 y 1918, pero este es digamos, en el tema que nos interesa a nosotros, el imperio, el Segundo Imperio Romano-Germánico, para mí es el que en la época de Carlos V, en la época de la Alianza de Castilla y de la nobleza alemana y de los banqueros como los Führer y todos estos, los navegantes genoveses, el papado corrupto, los condotieros, los jefes militares de muchos sitios, es los que van creando, digamos, el primer genocidio, ecocidio y destrucción espiritual a escala mundial de la humanidad. Ese Segundo Reich es el que destruye al mismo tiempo todas las revueltas que desde el ocaso del feudalismo habían intentado, pues un poco como 1000 años antes, habían conseguido en parte, los esclavos escapaban de las haciendas romanas y las comunidades indígenas europeas, celtas, vascónicas, otros puntos, que intentaban resistir, o incluso germanas paganas, o frisias en algunos casos, que aprovecharon para recuperar buena parte de sus estructuras comunales y de sus libertades y propias, pues lo que vemos ahora básicamente es que esta vez va a ser el imperio el que va a ganar un poco la partida. El mal va a ganar la partida, derrotando definitivamente pues estos movimientos, como el que dije antes, de los irmandiños gallegos por los reyes católicos, la conquista final del reino de Nafarroa, de destrucción de parte de sus estructuras propias, muy avanzadas para la época, sobre todo en sus estructuras constitucionarias, los caldunes, que aún mantenían un cierto derecho comunal, muy diferente aún de lo que era el orden feudal que había en otras partes de Europa, los campesinos checos y moravos, husitas, de Jan Žižka, los taboritas, que también tenían su impronta comunitaria, revolucionaria, comunista, podemos decir, teológica, y, bueno, pues evidentemente la revuelta de la Bauernkrieg, la revuelta de los campesinos alemanes, que es destruida tal día como hoy hace 500 años. Y precisamente al mismo tiempo que se está destruyendo eso, ese mismo imperio, al servicio de esas mismas élites, esas mismas noblezas, son los que están masacrando y destruyendo todo lo que es Abya Yala, son los que están iniciando otro intento de nuevas cruzadas por el norte de África, son los que están intentando exterminar lo que queda del mundo de Al-Ándalus, de la civilización de Al-Ándalus, con las últimas revueltas después que habrá de los mal llamados moriscos, y las expulsiones masivas, las limpiezas étnicas en las que se basarán, son las quemas de brujas de 100.000 o más, por ejemplo, en el propio Euskadi, Piag de Lange, después más adelante, y todas las persecuciones que se harán también aquí en Galicia, muchas, de todo lo que es la sabiduría ancestral, tradicional, y también el propio poder de las mujeres en muchas de estas comunidades europeas, campesinas, tradicionales, que aún no estaban envenenadas, aún sobre todo por ese dominio de las grandes ciudades burguesas o de los grandes estados aristocráticos y grandes cortes que iban un poco concentradas desde lo que hoy sería Londres hasta Roma y desde Frankfurt hasta Génova, para entenderlos un poco, pues todo eso va, de esta vez ganan ellos la partida y van creando pues unos 400 años de dominación brutal que
será respondido pues, de muchas maneras pues, con la resistencia de los pueblos de Abya Yala, con miles, con cientos de rebeliones indígenas y mayas, quichuas, aymaras, con Tupac Amaru, con Tupac Katari, con las revueltas de los esclavos afroamericanos llevados ahí, con todas las resistencias de los pueblos de lo que sería hoy colonizados por el gringo, por los franceses también, por los brasileiros. Hasta ahí, todas esas líneas, pues bueno, es un poco lo que también simbolizan otro de los puntos por lo que estamos aquí. No es casualidad tampoco que Thomas Müntzer, en su visión, en su discurso antes de la batalla de Frankenhausen, para animar a los pueblos, a los campesinos, al pueblo contra los grandes señores feudales que se habían concentrado en la Liga Suaba, con sus mercenarios profesionales, con sus blanquesquinetes, que serían los que 2 años después, curiosamente, saquearán Roma, en manos de, siendo teóricamente luteranos, obedeciendo al imperio, saquearán Roma y destruirán buena parte de la ciudad a la grito del muerto al Papa, pagados por un emperador teóricamente católico, que como los demás emperadores y como pasa hoy con la mayoría de estos falsos satánicos, falsos católicos imperiales españoles, falsos ultramontanos, toda esta amalgama de Satanás, que son incluidos todos estos amigos del sionazismo, todos estos evangélicos de telepredicadores, no evangélicos de verdad, a los que Müntzer les llamaría directamente demonios, o idólatras o falsos. Toda esta amalgama, pues básicamente ya eran los mismos que en las guerras de religión del siglo XVI y las masacres masivas que hicieron para intentar cristianizar por la fuerza, lo que es directamente ya no es un sacrilegio, sino es un acto de satanismo, porque precisamente nuestro Señor Jesucristo y otros muchos profetas siempre lo que defendieron fue convencer, exponer. Lo que hizo San Patricio en Irlanda un poco fue eso, intentar negociar con el mundo jurídico que había antes, lo que fue en otro sitio predicar, intentar convencer e intentar también absorber lo bueno de las espiritualidades, llegar a un punto ecuménico común con todos los demás. Y bueno, básicamente, pues lo que quiero decir ahora es que tanto Müntzer, con la visión que tiene del arco iris, lo que dice es que el que vea este símbolo, si veis este símbolo, que se aparece en el campo de batalla de Frankenhausen, tendréis la esperanza de que ganaremos y que al final los príncipes serán juzgados y condenados. La esperanza, mal llamada utopía, es en el fondo el anuncio, dentro de la lucha que estamos aquí, al fondo, de lo que será la porusía, entendido como liberación, entendido también como praxis nuestra. Y no es casualidad, y voy a intentar terminar, porque los puse también, que el Estado, que el mundo, que en aquel momento tenía también una organización más comunitaria, más social, y que será destruido justo en esas épocas, en Abya Yala, el mundo incaico, quechua aymara, también su símbolo fueran los colores del arco iris y los lemas de no seas flojo, no seas ladrón y no seas mentiroso, ayuda y solidaridad. Y yo creo que básicamente en esta época ya de decadencia, de destrucción del capitalismo occidental, de puro ya dominio del nihilismo, estamos en tiempos ya de decisión, tiempos ya prácticamente finales, y donde yo espero que América, que el mundo inca vuelva a resucitar, el mundo indígena vuelva a resucitar totalmente, cada vez más, y también aquí los pueblos oprimidos, los pueblos indígenas europeos, aprendamos de ustedes, aprendamos de todas sus prácticas, que ustedes nos ayuden a nuestra propia liberación contra el corazón de la bestia al lado del cual estamos y bajo el cual padecemos. Muchas gracias. Tomé así método tradicional de tocar aquí, bueno, tal.
solo un apunte para la gente que nos pregunta. Yo ahora creo que vamos a publicar esta semana la traducción castellana del discurso de Muncha antes de la batalla de Frankenhausen, donde habla del arco iris. Aparte de eso, pues bueno, pues yo estoy traduciendo algunos textos de su proceso, cuando lo cogen prisionero antes de matarlo, la confesión que le hace la Inquisición. Algunos de esos textos los encontré en algunos documentos así, la Iglesia Evangélica del siglo XIX en alemán, algunos en inglés, y bueno, estamos intentando a ver si los ponemos así para documentación y esclarecimiento, bueno, de las fuentes del tema. Porque yo sí que pienso que Muncha, digamos que su martirio dejó una semilla, como todos los grandes profetas, que es el que digamos, también nos vuelve a traer aquí y a entablar el diálogo también con otros todas las tradiciones revolucionarias y espirituales, proféticas y antiimperialistas mejor dicho, más que contra la modernidad, en buena parte, y, también en parte ya contra la posmodernidad, tal como se entiende en el sentido, como lo entiendo yo, en el sentido de que es básicamente si la escolástica medieval, digamos, como bien apuntó Fermincho, es la forma dogmática de dominar la epistemología de la liberación de la praxis y controlar la praxis de la liberación de los pueblos después de la caída del Imperio Romano, de la transición del esclavismo al feudalismo, a intentar cortar tanto teórica como sobre todo en la práctica, sus praxis y sus espiritualidades y sus vivencias y sus ideales libertadores, digamos que lo mismo hace después la modernidad hasta entre los últimos 500 años de barbaries. Y ahora la posmodernidad, para mí, lo fondo es lo que está haciendo, pues hacer lo mismo, solo que en la crisis del sistema capitalista actual, que ya es para mí terminal, en la llegada de los nuevos tiempos, de los tiempos finales, mejor dicho, está intentando hacer a su manera el papel de destrucción, toda esta cultura de la cancelación, buena parte de esta teórica cultura globalista, transhumanista, la manipulación de lo que era en principio la idea de este woke, que no es ya que no es la revolución, la toma de conciencia de los de abajo, los afroamericanos, sino es una forma de falsa conciencia de los dominadores. Todos estos problemas que vienen ahora, esto digamos que es un poco la justificación, en parte, de nuevas formas de dominación mucho peores, incluso, y de la paso a un sistema de tecnofeudalismo esclavista y exterminista, nihilista, basado básicamente en el culto absoluto al fetiche, que es la máquina, y el culto absoluto y la deshumanización total del hombre, del ser humano, y la despiritualización total de la vida, que queda reducida, pues eso, al descarte, al aborto, a la destrucción y al control total de todo el intento de control fáustico, digamos, toda la naturaleza y de toda la ser humano. Entonces, pues bueno, como dice Fermincho y como apuntaste aquí otro, tenemos que volver a la tierra y solo desde la defensa de la tierra y todo lo que viene relacionado con ello, además ahora estamos en el mes de María, no, me gustaría decir una cosa, en gallego, por lo menos portugués, en gallego por lo menos nosotros el arco iris, el símbolo de la esperanza, al símbolo también para mí que debería ser del mundo multipolar, de la praxis libertadora, anticapitalista y antiimperialista de todos los pueblos, en gallego le llamamos arco da bella, y la bella es la vieja, y la vieja es en el fondo, pues ahora lo que sería la Virgen María aquí, lo que es la Madre Tierra en otros sitios, lo que es la tierra como garante primera y última de la libertad y de la emancipación. Y es lo que nosotros creo que defender la tierra, defender toda la tradición vinculada a ella, como bien apuntó la profesora Cate Colmenares, es lo que nos va a permitir ganar
el Frankenhausen actual, global, final, antes de los tiempos proféticos que apunta nuestro amigo Fermincho. Y en eso es lo que intentamos establecer la plaza ecuménica de la liberación. Vale. No, además me gusta simbólicamente esto para cerrar el diálogo, que Abya Yala nos dé permiso a la vieja Europa, por lo menos a la vieja Europa alternativa, digamos, o a la vieja Europa que por nuestra situación política, histórica y cultural, pues fuimos, digamos, los primeros que, como los irlandeses con la Gran Hambre, los bretones, el Reino de Navarra, los gallegos, todos los pueblos de la franja atlántica de la vieja Europa, que fuimos los primeros pueblos indígenas, campesinos, con muchas tradiciones comunales propias, fuimos las primeras víctimas de esta expansión colonial. Y entonces también me parece simbólico que tú me des ahora esta palabra, que yo no quiero que sea final, pero me parece además hermoso. Entonces lo que nosotros queremos aquí, pues eso es, con este tema de Omnium Communia, pues lo que dije antes, espera que el principio de la esperanza, que es el principio de la utopía, que es el principio de la fe en el sentido real, el principio de la luz, triunfe sobre las tinieblas, las barbaries, del nihilismo y del capitalismo terminal. Y digamos que un poco la Tierra triunfe sobre Terminator, por decirlo así un poco, y Dios sobre Satanás. Y el camino de la verdad, la justicia y la emancipación sobre el camino de la opresión, la muerte y la anomia, la destrucción de todo tipo de civilización y la fraternidad del cosmos, de la vida, de todos sus elementos, nos lleve a tener otra vez el corazón, no de piedra ni de hierro, sino de carne, de agua, de tierra, de cielo, de esperanza. Amén. Y entre Abya Yala y nosotros, y el Islam profético, el Asia de miles de años de civilización, los pueblos indígenas que aún quedan por Asia, por África, con sus viejos saberes, todos, pues llegamos a un punto de salvación colectiva.